Ha llegado un tiempo en la iglesia de Cristo. Dios nos ha llevado a entender su amor, Dios nos ha llevado a profundizar en nuestra intimidad con Él, a conocer al Espíritu Santo. Nos ha llevado por un proceso de sanidad, de restauración de nuestras emociones, de nuestra alma. Y ahora Dios nos está llevando a una etapa diferente y nos está llevando a una etapa de crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual es madurez espiritual, es dejar de ser niños espirituales y convertirnos en adultos espirituales. Y es lo que Dios, el Espíritu Santo, ha estado hablando a su iglesia. Y el tema que vamos a tratar hoy tiene todo que ver con el crecimiento espiritual. Dios nos ha hablado que todas las promesas que tiene para nosotros son un sí en Cristo y amén, es lo que dice su palabra. Pero lo que Él anhela es que todas sus promesas las podamos poseer una vez que nosotros podamos dejar de ser niños espirituales y poder madurar espiritualmente. Porque dice su palabra, y lo hablábamos hace algunas semanas, que a pesar de ser dueños y herederos de todo, si nosotros no maduramos espiritualmente, en nada nos diferenciamos de un esclavo, porque necesitamos tutores y administradores. Entonces, Dios quiere llevar a Unidad Cristiana a que podamos crecer y madurar, entendiendo y llevando a cabo sus principios. Hace algunas semanas tuvimos el Congreso de Reedifica. Levanta tu mano si estuviste en el Congreso. Muy bien, como el 30%. Fue un congreso espectacular, extraordinario. Dios nos habló de adoración, también nos habló de temas que tienen que ver con madurez espiritual. Y si tú te lo perdiste, no te lo vuelvas a perder, porque de verdad yo estoy seguro que los que estuvimos acá recibiendo, nuestras vidas ya no son iguales. Algo Dios nos habló, algo disruptivo pasó en nosotros, vino la palabra revelada, y la revelación trae revolución. Cuando hay revelación de parte de Dios, tu vida ya no es igual. Entonces por acá hay un 30% donde nuestras vidas ya no son iguales. Pero si tú no pudiste venir, no te pierdas los siguientes congresos, porque Dios los prepara, porque tiene algo para tu vida. Y durante el congreso, en el concierto de cierre, que además estuvo espectacular también, fue un tiempo de gozo, un tiempo de cantos, de baile. El Espíritu Santo se movió de una manera muy especial. Vino una visión a una de nuestras hermanas, a Angie, y el Espíritu Santo estuvo como redarguyendo mucho mi corazón, y cuando le preguntaba lo que quería que su iglesia escuchara el día de hoy, tuvo que ver con eso. Porque en esa visión, Angie tuvo una visión y lo compartió con toda la iglesia, y la primera visión que tuvo eran unos hilos de diferentes colores entrelazándose unos con otros. En ese momento Angie no entendía la visión que Dios le estaba dando. Sin embargo, ella seguía viendo estos hilos de colores entrelazándose, formando algo. Y después vino la siguiente parte de la visión, y fue así como una especie de alejamiento, en donde lo que Dios estaba formando a través de estos hilos eran tendones que se estaban uniendo. Y vino a Angie una palabra del Señor que viene en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Yo quiero partir esta enseñanza de ese libro de Ezequiel. No vamos a leer todo el capítulo 37 de Ezequiel, pero es un tiempo en donde Dios lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos. Y dice la palabra que había un montón de huesos secos. Quiero que te imagines esta escena, por favor. Había un montón de huesos secos, como una especie de cementerio. No dice tal cual que era cementerio, pero había muchos huesos secos. Y de repente Ezequiel escuchó la voz de Dios. Y Dios le preguntó a Ezequiel, ¿podrán revivir estos huesos? Y Ezequiel contestó, pues no sé, Señor, tú lo sabes. Y entonces viene una instrucción de Dios a Ezequiel para que profetizara sobre esos huesos, para que profetizara que vendrían tendones, y que vendrían carne, y que vendría piel, y que vendría su espíritu y les daría vida. Esa es la instrucción de Dios a Ezequiel para que profetizara sobre esos huesos. Y acompáñame al capítulo 37 del libro de Ezequiel. Vamos a leer los versos 7 al 10. Y es cuando Ezequiel obedece la instrucción
de profetizar sobre estos huesos. Yo los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero tú los puedes leer en la versión que más te guste. Y dice: tal y como me lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Di conmigo: unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile: esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como él me lo había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Y entonces la palabra que vino a Angie en aquel momento tenía que ver con ese tema de unidad. Que la palabra que Angie escuchó de parte de Dios es: no viene el aliento de vida hasta que el cuerpo esté unido. No viene el aliento de vida, el espíritu, hasta que el cuerpo esté unido. Y justamente de eso se trata la prédica de hoy, que la he nombrado: la unión desata poder. Y durante esta enseñanza vamos a ver la importancia de la unidad en el corazón de Dios, no nada más en lo que hacemos terrenalmente, sino también con los propósitos celestiales. Esto que sucedió, esto que Dios le llevó a profetizar a Ezequiel, era además una profecía de lo que Jesucristo vendría a ser 600 años después. A través de su muerte y su resurrección, formó la iglesia como un solo cuerpo, y a través de su espíritu viene el hálito de vida a nuestras vidas. A través de su espíritu nosotros volvemos a nacer, nacemos espiritualmente. Y hay un par de versículos que yo quiero que me acompañes a que leamos para establecer lo que Jesucristo vino a hacer. Un solo cuerpo en su iglesia. Todos los que estamos acá somos parte de un cuerpo. Y acompáñame al libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a leer los versos 4 y 5. ¿Listo? Ay, ¿dónde hay alabanza? Se escucha alabanza, ¿no? Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos esos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Di conmigo: unido. Mi hermano, todos los que estamos acá en este momento, y quienes estuvieron a las 8 y quienes estarán a las 6 de la tarde, y los que están en refugio, somos el cuerpo, somos una parte del cuerpo de Cristo en unidad cristiana. Pero todo el cuerpo de Cristo, pues es todos los creyentes en el mundo. Ese es el cuerpo de Cristo. Y todos los que hoy estamos acá, que hemos decidido creer en la redención de Jesús, formamos parte de un cuerpo. Y dice la palabra que no hay un cuerpo que no tenga una función específica. No importa tal vez cómo te sientas hoy, quizá el mundo te ha dado una zarandeada y crees que no eres importante, pero hoy lo que Dios te quiere decir es que eres parte de un cuerpo y tu función es muy importante para los propósitos que Él tiene. Colosenses 1:18, acompáñame por favor. Y esta es una parte en la escritura en donde se está hablando de que Jesús, que todo fue creado a través de Él y todo es para Él. Y dice en el verso 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Entonces tenemos que entender que todos nosotros somos un cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Jesucristo. Jesucristo es la cabeza, ¿ok? Y entonces lo que está en el corazón de nuestro Padre es que tú y yo, como parte de un cuerpo, estemos unidos. Y yo quisiera hacer una dinámica muy rápida, nada más para tratar de ejemplificar mejor esto. ¿Hay alguien que sea muy delgadito, bajito?
Necesito un hombre bajito, delgadito y un hombre alto y fuerte, que lo pueda cargar en los hombros. ¿Quién anda? A ver, ¿algún bajito? ¿Alguien? Por allá, Luigi. ¿Tú qué onda? Es de los más bajitos que veo. ¿Quién más? A ver, un hombre alto y fuerte. No está tan bajito, Luigi, pero sí estás delgado. ¿Alguien? Para irnos rápido. ¿Quién dice yo? ¿Quién lo puede cargar en sus hombros? Javi, vente, amigo, tú te ves, se ve que desayunaste unos tacos. Vamos a hacer esta dinámica muy rápido. ¿Sí desayunaste, amigo? ¿Cómo estás, mi Javi? Ok. Para esta dinámica, Luigi va a ser como la parte del tronco, ¿ok? Digamos que de la cintura al cuello. Javi va a ser como de la cintura para abajo, va a ser los pies. Y en esta ocasión, y solo en esta ocasión, yo voy a tomar el rol del Espíritu Santo, ¿ok? De la cabeza de Jesús, ¿ok? Entonces, yo voy a estar acá, ¿no? Con Luigi. Y tú, Luigi, no tienes la capacidad de caminar, ¿cierto? Porque pues no tienes pies. No hay piernas. Tú no te puedes mover hacia algún lugar. Pero acá tú y yo estamos unidos, somos cuates, somos amigos. Y entonces yo soy Jesús. Y entonces te digo, Luigi, necesito que vayas caminando a la puerta del auditorio. Pero Luigi, pero el tronco está separado de las piernas. Entonces la pregunta sería, Luigi, ¿tú sin piernas puedes moverte allá como yo te estoy diciendo que te muevas? ¿No? No. ¿Por qué razón? ¿El tronco está unido a las piernas? Entonces es imposible. Por más relación, mira, Luigi me busca todos los días. Todos los días. Y levanta sus manos y me adora y todo este tema. Y le digo a Luigi, muévete, desplázate. Pero Luigi no tiene la capacidad. No importa cuánto tiempo pase Luigi alabando, adorando, levantando sus manos, leyendo su palabra, Luigi no se va a poder mover al lugar donde yo quiero que vaya. Porque la capacidad que tiene Luigi no es de caminar, él necesita estar unido a otros miembros. Y esos miembros son las piernas. Y puede pasar Luigi 40 años aquí, 40 años, dando vueltas en el desierto. Y si él no entiende entendimiento de que no importa cuán devoto sea y cuánto venga y cuánto lea la palabra, si él no entiende que forma parte de un cuerpo y que en el propósito de Dios él tiene que estar unido a otra parte del cuerpo, él no va a llegar a ningún lado. Venga, ahora, échale ganas, échale galleta. Súbete acá, Luigi. Eso. Hombre valiente y esforzado. Que el Espíritu Santo te dé fortaleza, mi hermano. Acá. Siéntate. Sí, porque si no te vas a... Se iba a parar así como acróbata. Dije, no, aquí puede pasar algo que podemos lamentar. Ándale, así, exacto, de caballito. Va a ser más fácil. Espérame, ¿dónde vas? Todavía no recibes la instrucción. Listo, y entonces acá los miembros del cuerpo ya están unidos, el tronco ya tiene piernas, ¿no? Y yo sigo acá como la cabeza. Pero resulta que hubo una situación entre los miembros del cuerpo que afectó la unidad, afectó la comunicación entre los miembros del cuerpo. Resulta que las piernas están enojadas con el tronco. Es que las piernas como que, más bien el tronco como que hizo un comentario a las piernas y pues las piernas están lastimadas. Y entonces viene la instrucción de parte de Dios: hijos, muévanse a la puerta. Pero como las piernas están lastimadas, están heridas, no son capaces de escuchar la voz de Jesús y de entender la importancia de poder trabajar unidos como un solo cuerpo. Y entonces tú dile a las piernas, muévete. Pero tú, como estás lastimado, tú no te vas a mover. Dile. Anda, muévete, camina, vamos. Adelante, vamos, camina. Muévete. Que ya me cansé. Listo, gracias. Pueden pasar a sentarse. Ya.
Gracias, gracias. Un aplauso a Luis y a Javi. Dios les bendiga. Quedó claro, es un ejemplo muy sencillo, pero eso es lo que verdaderamente sucede en la iglesia de Cristo. No tenemos un entendimiento de lo que Cristo vino a hacer y para formar un solo cuerpo con diferentes funciones. Ninguno de nosotros tiene la capacidad para llevar a cabo todo lo que Dios tiene para nosotros. Nos necesitamos unos a otros, nos guste o no nos guste. Voltea a ver al que está al lado de ti. Bueno, no al que está al lado, porque va a ser tu esposa, el que está atrás de ti o adelante de ti. Y ahora dile, te necesito. Te necesito. Y entonces, Dios me llevaba a una parte que he estado meditando mucho. Pero antes de esto quiero decirte el significado de unidad. Okay, ya quedó claro acá un poco gráficamente de la importancia de entender que somos un cuerpo, de entender que necesitamos estar unidos y entender que la unidad debe de funcionar. Y yo te quiero dar el significado de unidad. Y dice, propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Lo voy a volver a repetir. Propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Destruirse. Y lo que sucede es que a través del sacrificio de Jesús y de todos nosotros que hemos depositado nuestra fe, somos un miembro de un cuerpo y entonces lo que está en el corazón de Dios es que este cuerpo esté unido. Pero hay un ser que quiere robar, matar y destruir. ¿Quién es? Entonces lo que Satanás quiere, mi hermano, es aprovechar cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier herida, cualquier inmadurez espiritual para dividir y fragmentar el cuerpo. Y entonces lo que dice el significado de unidad es que no se puede dividir o fragmentar un cuerpo sin destruirse. Y entonces a Satanás, mi hermano, le encanta, le fascina ver cómo los hijos de Dios empiezan a unirse, empiezan a entender el rol que tienen en el cuerpo de Cristo y nada más está sembrando semillas en los corazones de cada uno de nosotros para que en el momento preciso detona su plan y divide y fragmenta y eso destruye al cuerpo de Cristo. Yo no sé cuánto tiempo tengas viniendo acá a Unidad Cristiana, yo tengo 9 años, pero lo he visto. He visto el accionar de Satanás para dividir, para destruir al cuerpo de Cristo. Ahora, la importancia de la unidad para poder recibir el poder. Acompáñame, por favor, al libro de Juan, capítulo 20. Vamos a leer los versos 21 y 22. Y en el libro de Juan, capítulo 20, es Jesús resucitado. Es el primer día que Jesús resucitó. Dice la Escritura que se encontró a María Magdalena y María Magdalena fue y empezó a contarle a los demás. Y este es el momento en donde se le aparece a los discípulos, ¿ok? Se le aparece a los discípulos y le dice, pasa a ustedes, ¿no? Y les enseña las heridas de su cuerpo. Y en el verso 21 dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. Día 1 de la resurrección de Jesús. Estaban los discípulos ahí y Jesús les sopla y les dice, reciban al Espíritu Santo. ¿En qué momento los discípulos de Jesús reciben al Espíritu Santo? Lo acabamos de leer. ¿Qué día? El día 1. El día 1 de la resurrección de Jesús, los discípulos reciben al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Jesús estuvo con ellos 40 días, ¿no? Antes de la ascensión de Jesús. Y yo quiero establecer una pregunta. Si los discípulos de Jesús habían recibido al Espíritu Santo y ya tenían al Espíritu Santo,
¿Cuántos milagros hicieron los discípulos de Jesús en ese periodo? 0. ¿A cuántas personas le predicaron los discípulos de Jesús a la gente? ¿A cuántas personas predicaron? ¿A cuántas personas lograron convertir a Cristo los discípulos de Jesús? 0. De hecho, no solo eso, sino que además estaban escondidos, temerosos. Dice la palabra que ellos se escondían de los judíos porque los judíos los querían matar por ser discípulos de Jesús. Entonces los discípulos tenían al Espíritu, pero no le habían compartido a nadie, no hicieron ningún milagro y estaban temerosos y estaban escondidos. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Alguien se ha preguntado por qué? Si el Espíritu Santo estaba ya habitaba en los discípulos, ¿por qué no había prédicas? ¿Por qué no había conversiones? ¿Por qué no había milagros? Vale la pena meditarlo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que cuando tú y yo decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón y le decimos: Jesús, yo reconozco que tú fuiste a la cruz por mí, yo te reconozco como mi Señor y Salvador, entre muchas otras cosas que pasan en un suceso, dice la Escritura que Dios te sella con el Espíritu y entonces el Espíritu Santo viene a habitar en ti. ¿Y no será que el Espíritu Santo habita en nosotros como habitaba en los discípulos en ese momento, en ese tiempo? Donde el Espíritu está con nosotros, pero seguimos temerosos. Como que no viene ese poder, ese avivamiento. Libro de Lucas, capítulo 24, verso 49. Acompáñame porque justo lo que Dios nos quiere llevar es a tener un entendimiento, mayor claridad sobre esto que tiene que ver con el poder del Espíritu a través de la unidad. Y dice: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Esta era la enseñanza, era Jesús hablando con sus discípulos previo a la ascensión. Y dice la Escritura que no estaban 12, había 500 personas. Durante 40 días Jesús estuvo presentando a 500 personas, ya resucitado. Y entonces asumimos porque no está claro, que en ese momento en donde Él está hablando las últimas enseñanzas previa a la ascensión, había 500 personas reunidas. En el libro de Hechos, capítulo 1, versos 4 y 5, acompáñame por favor. Porque viene otra instrucción de Jesús. Y le dice Jesús: una vez mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó en agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Nuevamente Jesús dando una instrucción: esperen, vayan, y la promesa va a llegar, el bautismo del Espíritu Santo. Y en el versículo previo que leíamos, la promesa era: serán revestidos de poder. No se alejen de Jerusalén, sino esperen. Yo me imagino que por ahí habrá habido alguno que dijo: oye Jesús, pero ¿cuánto tenemos que esperar? Porque pues yo quedé de llevarle el súper a mi esposa. ¿Cómo cuánto más o menos? ¿Cuánto? Porque pues es que al ratito es el Sunday Night Football y pues quedé con los cuates, ¿no? De comprar unas botanas, pero más o menos como cuánto será, 1 o 2 horas, o más o menos como cuánto, Jesús. Dijo: es que dejé los frijoles en la olla, entonces pues ocupo que sea como rápido, o sea, así, una media hora que llegamos a Jerusalén, y tú crees que ya más o menos en esa media hora, 1 hora, como que lleguemos. No, yo me imagino probablemente esas conversaciones. ¿Sabes por qué? Porque había 500 personas escuchando el mensaje de Jesús, pero ¿sabes cuántos esperaron en el aposento alto? ¿Sabes cuántos había? 120 personas.
120 personas, de 500, 120 personas, como el 25%. El 100% escucharon a Jesús, vieron a Jesús resucitado, escucharon la instrucción de un Dios resucitado que les dijo: no se alejen de Jerusalén, vayan y esperen. 500 personas. Y de esas 500 que vieron a Jesús resucitado, recibiendo una instrucción de Jesús, solo 120 personas decidieron esperar en el aposento alto. ¡Wow! ¿Cuántos habremos acá? No sé, Joel, unos, ¿qué serán? ¿200? Como 200 personas. Mi hermano, de verdad el anhelo en el corazón de Dios es que de 200 personas que estamos acá, 200 entendamos y 200 tomemos el llamado, no nada más el 25%, que son 50. Ahora, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el entendimiento que Dios quiere traer a su iglesia? Acompáñame. Vieron, llegó el tiempo, Jesucristo estuvo 40 días, a los 40 días asciende y después les manda a que esperen. Y esperaron 10 días. En el libro de Hechos capítulo 2, verso 1, aquí hay algo interesante, porque dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Repite conmigo: todos juntos. Qué raro, ¿no? O sea, ¿por qué Jesús no dijo: váyanse a sus casas, sigan con sus actividades y seguramente en algún momento, mientras estén orando, alabando y adorando, va a llegar el Espíritu Santo y va a llegar a cada una de sus casas? O sea, ese poder, ese bautismo del Espíritu va a llegar en cada una de sus casas. No, dice la palabra que el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. Y yo he meditado, el Espíritu me ha inquietado para decir: oye, ¿qué pasó? Imagínate esto, 120 personas, 120, imagínate casi la mitad de los que estamos acá. 120 personas en un mismo lugar. Seguro no era una residencia, seguramente era un lugar pequeño, pero había 120 personas. 10 días, mi hermano, 240 horas. Y la pregunta que le hago al Espíritu es: ¿240 horas de adoración y de oración continuas? ¿Neta? O sea, todo el tiempo. O sea, no había 5 o 6 bandas de grupo de alabanza, ni cosas así, ni se organizaron. ¿Sabes qué, mi hermano? Lo que el Espíritu me muestra es que pasaron más cosas el día de Pentecostés. Yo digo, ¿no comieron? ¿O tú crees que sí hayan comido? Yo creo que sí comieron. Yo creo que se sentaron a la mesa a compartir los alimentos. ¿Tú crees que alguno no dijo: oye, chale, yo creo que ya me voy porque pues ya mi esposa me está esperando, o sea, ya son 7 días? Y seguramente alguien le dijo: no, mi hermano, espera, aguántame, porque viene la promesa, porque Jesús lo dijo. No te vayas, espera, porque Jesús dijo espera. Y seguramente había hermanos animando a otros porque había desesperación. Y seguramente en ese tiempo, de esos 10 días, también hubo oportunidad para decir: dijo, pues mira, ya que estamos acá, la verdad es que no la estoy pasando bien con mi familia, las cosas con mi esposa andan más o menos. No, ¿cómo crees? No, a ver, Dios es bueno, rinde tu corazón a Dios y vas a ver que Él va a restituir. No sé, pero sabes una cosa, lo que el Espíritu me muestra es que en esos días, esas 120 personas aprendieron a ser familia. No fueron nada más extraños levantando sus manos, alabando, orando, todos de rodillas. Pasaron muchas cosas en esos 10 días. Y lo que Dios les estaba llevando era aprender a ser familia, a conocerse íntimamente, para que cuando uno sufría, el otro sufría, y cuando el otro se gozaba, el otro se gozaba. Y ese es el llamado para ti y para mí, que hagamos familia. ¿Cuántos de los que están aquí conocen el nombre de 10 personas que no sean líderes ministeriales? ¿Cuántos de los que están aquí conocen la situación de vida de 10 personas?
Pero sabes una cosa, el enemigo nos va a querer convencer de no hacer familia, de seguir llevando a cabo actividades religiosas creyendo que con eso vamos a agradar a Dios y con eso vamos a ganar el favor de Dios. Pero todo lo que tú y yo estamos esperando del poder de Dios va a venir en el momento en el que entendamos en que hay un llamado para ti, para mí, de ser familia. Dice la palabra que después de esto viene el Pentecostés, llegan las lenguas de fuego, les da poder y empiezan a hablar en lenguas, y había muchísimas personas, empezaron a escuchar el evangelio de Jesús en su propia lengua y dijeron, estos cuates están borrachos. Y de repente, acompáñame a Hechos capítulo 2, verso 14. Dice, entonces Pedro, con los 11, y voy a hacer una pausa aquí. Entonces Pedro, con los 11, ahí estaban. O sea, no fue nada más Pedro, dijo, órale, ya recibimos poder, entonces déjame, nos vemos, ya llegó la promesa, yo me voy a mi casa y pues ahora a ver qué el Espíritu me dice. No, Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, presten atención a lo que les voy a decir. Y dice la palabra que Pedro comparte de Jesús y cita el libro de Joel y cita a David, y 3,000 personas se convierten. 3,000 personas, 3,000 judíos. Bueno, había no necesariamente judíos, había muchas nacionalidades, pero 3,000 personas ahí se convirtieron. Con el poder del Espíritu, porque esperaron, porque estaban unidos, porque hicieron familia, porque intimaron. Y vino ese poder que tú y yo anhelamos ver, ese arrojo, esa valentía del Espíritu, decir, yo voy a salir y voy a compartir de Jesús sin temor. Y vente, mi hermano, vamos. Y hay una persona enferma, vente, vamos, porque vamos a orar y vamos a imponer manos. Pero ¿sabes qué? El enemigo nos está distrayendo con un montón de actividades. Desde la parte económica, los hobbies, los negocios y todo, pero todo tiene que ver con nosotros, con nuestra propia vida. Y si mi hermano, pues como que pues me habló mal, hirió mi corazón y entonces pues bueno, ya no le hablo. Total. Es un miembro más. Yo voy a seguir viniendo a mi congre y pues que él se siente de un lado y yo del otro y chido, y cada quien con su vida. Qué error, mi hermano, porque esa persona está unido a ti. Y si tú no entiendes que el propósito de Dios es más importante de lo que hay en tu corazón, entonces te falta madurez espiritual. Por eso es importante que hoy abras tu corazón para decir, no, yo quiero dejar de ser un niño espiritual, yo quiero ser maduro espiritualmente. Quiero leer un par de versículos más para detallar algunas características que se presentaron de esa iglesia neotestamentaria. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Estamos cerca de terminar. Y dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Y escucha esto, más bien lee esto. Bueno, lee y escucha. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. 4 características: firmes en la enseñanza, en la comunión, y la comunión es justamente esto, de hacer familia, de hacer un grupo en común. Y dice el partimiento del pan. En otra versión, que es la versión amplificada, dice comían los alimentos juntos. Y en la oración. Hechos capítulo 2, versos 46 al 47. Otras características. Y dice, no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¡Wow!
En otra parte de la escritura decía que vendían todo y lo compartían y no les faltaba nada. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo guía para que nos enseñe a hacer esto pues en la época actual, porque claramente no nos podemos reunir en el templo todos los días. Bueno, no lo sé, quizá el Espíritu nos pueda llevar algún momento a esa situación. Hoy claramente no es factible, pero sin duda Dios nos está llevando a entender características de su iglesia neotestamentaria que anhela y quiere de ti y de mí. Pero a veces nos conformamos con venir los domingos. Levanta tu mano si tú estás integrado a un ministerio, hombres, mujeres, matrimonios, niños. Levanta tu mano si estás integrado a un ministerio. Es decir, te reúnes con tus hermanos. Es el 5%. Es el 5%. ¿Y entonces de qué estamos hablando? Porque en las reuniones dominicales nos juntamos en un mismo sentir para orar y alabar a Dios y escuchar su palabra, y eso está muy bien. Pero no es suficiente para ser familia. No es suficiente. Y si tú te vas de aquí y pasas toda tu semana despegado de tus hermanos y vuelves a venir y quizá le saludas a uno que otro, no es suficiente para ser familia. Para eso son las reuniones ministeriales. Chale, es que los lunes se reúne hombres y pues yo veo el americano. Bueno, a mí también me gusta el americano, pero acá estoy entendido de la importancia de hacer familia. No sé qué esté sucediendo en otros ministerios. En el ministerio de hombres nos estamos reuniendo cerca de 20, 22 con relativa frecuencia. Y lo que Dios está haciendo ahí es increíble, porque ya no nos reunimos en el auditorio, es en la cafetería. Dios nos llevó ahí, y lo que sucede en la cafetería es que se está generando una unidad importante. Porque se abren corazones, se hablan sobre situaciones que cada uno vivimos. Cuesta trabajo porque como hombres pues no es fácil decir, oye, estoy enfrentando esto y esto, porque pues, la cultura religiosa y el mundo nos enseñó a que los hombres no lloran, a que los hombres no se derrotan, a que los hombres hay una bola de basura que hemos decidido creer, pero que no está en el corazón de Dios. Pero está bien. Aquí está claro, 500 había escuchando a Jesús y 120 esperaron. Acá la pregunta es, hoy hay 200 escuchando. ¿Qué porcentaje va a entender el corazón de Dios y entender que lo que Dios quiere es hacer familia para que entonces venga eso que tú y yo anhelamos ver, que es el poder del Espíritu desatado en unidad cristiana? Y ¿sabes algo? Tú podrías decir, bueno, pues es que los apóstoles se llevaban súper bien, súper brothers, estuvieron 3 años juntos, junto con Jesús, viendo el amor y experimentando el amor de Jesús, y entonces ellos eran súper carnales. O sea, no carnales del mundo, sino carnales de brothers. Súper brothers. Pues yo te voy a decir algo. No había una buena relación entre Pedro y Juan. No se llevaban chido. Cuando Jesús resucitó, te voy a chismear que no se llevaban bien. Aquí está en la escritura. Libro de Juan, capítulo 21, versos 19 al 22. Fíjate bien. Y es cuando Jesús va con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, sí te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Oh, Jesús, que sí, tú sabes que sí te amo. Y acto seguido viene esta porción de la escritura. Y entonces esto dijo Jesús. Le dice a Pedro que le muestra cómo va a morir, ¿no? Porque dice que de niño él no recuerdo exactamente, pero le refleja que le muestra cómo va a morir Pedro, de que lo iban a vestir y que lo iban a llevar a donde él no quería, ¿no? Lo iban a vestir con los brazos abiertos y lo iban a llevar a donde no quería. Y sabemos que Pedro murió crucificado de cabeza porque no se sintió digno de morir crucificado como Jesús. Y entonces dice la escritura, esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto, Jesús añadió, sígueme. O sea, le dice, es Jesús, y le dice a Pedro, ven, sígueme. Lo agarra, ¿no? Y entonces Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús
y había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? ¿Quién es el único que decía el apóstol o el discípulo al que Jesús amaba? Juan. Juan se sabía amado por Jesús. Y entonces imagínate la escena. Jesús le dice a Pedro: mira, ven. Y Juan acá, como de metiche, ¿no? Y entonces Pedro voltea y dice, y aquí dice la escritura, ¿no? Y entonces, al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? O sea, como que, ¿y este qué? ¿Quién lo invitó? ¿Qué? Pues tú me dijiste, ven, y aquí viene este. Y Jesús le dice: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú solo sígueme. Tú solo sígueme. Como diciendo: pues no veas a tu hermano, venme a mí. Yo te estoy diciendo, ven, sígueme. Lo que hagan los demás, es tu hermano. Entonces, claramente no había una buena relación entre Pedro y Juan, ¿cierto? Pero ¿sabes una cosa? Pedro y Juan se mantuvieron firmes en el evangelio, entendidos del propósito que Dios tenía para ellos, como un cuerpo, como una iglesia. Pero nosotros qué frágiles somos, que con un mal comentario, con una mala situación, con algo que llegó a nuestros oídos que ni siquiera nosotros escuchamos, tomamos la decisión de fragmentar el cuerpo de Cristo. ¿Me ayudan con un poco de música de fondo, por favor? Un poco de teclado, estamos por terminar. ¿Dónde nos quiere llevar hoy, amada iglesia, el Señor? A entender la importancia de la unidad. La importancia de la unidad. Tenemos que estar unidos y no nos podemos fragmentar. No importa lo que yo sienta, no importa lo que yo piense, lo más importante es lo que Dios piensa y lo que Dios quiere. Punto número 1. Un par de aspectos muy importantes. Uno de ellos, Dios nos habló en Reedifica. Perdonar. La llave más importante, perdonar. Y Gabriel Gallego dice: perdonar es perdonar. Perder temporalmente para ganar. Sembrar para cosechar. Cuando nosotros decidimos perdonar, no es porque la otra persona se lo merezca. Cuando nosotros perdonamos, perdemos temporalmente, porque creemos que la otra persona no se merece que lo perdonemos. Pero decidimos, porque somos entendidos, porque somos maduros, que lo que está en el corazón de Dios es más importante que lo que está en mi corazón. Perdonar. Perder temporalmente para ganar. Sembrar para cosechar. Y número 2, ¿sabes algo? Perdonar es un aspecto muy importante inclusive de la salvación. Tu salvación y mi salvación dependen del perdón de nuestros pecados, del perdón de nuestros errores. Pero también depende del perdón que nos damos entre nosotros y con las personas que están allá afuera, porque si nosotros no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos perdona. Y eso está escrito también. Pero sabes, el llamado para ti y para mí, como una iglesia de Jesús, como iglesia de Cristo, no basta con perdonar. Perdonar es el primer paso. El siguiente paso es reconcíliate. Reconcíliate. Y reconciliación es una palabra que deriva del latín reconciliatio. Reconciliatio, que puede traducirse como la acción y el efecto de volver a unirse. Qué interesante, ¿no? Y sabes, dice la palabra que tú y yo somos ministros de la reconciliación. A través de la fe en Jesucristo y el poder del Espíritu que habita en nosotros, tú y yo somos ministros de la reconciliación. Claro, de la reconciliación del mundo con Cristo, con Dios a través de Jesús, del Padre a través de Jesús. Pero ¿cómo podemos reconciliar a la gente con alguien a quien no ve cuando entre nosotros no somos capaces de reconciliarnos con quien vemos? Entonces la reconciliación, mi hermano, es el acto de volver a unirnos.
Dice dejar atrás una pelea o un enfrentamiento, dejar atrás una pelea o un enfrentamiento. Así como Pablo dijo, olvido lo que queda atrás y prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Dejar atrás una pelea o enfrentamiento retomando una amistad u otra relación que se encontraba interrumpido por una desaveniencia. Esa es reconciliación. Y ese es el llamado para ti, para mí. ¿Y sabes algo, mi hermano? Tenemos viviendo en nosotros al ser que todo lo puede, al Espíritu Santo. Y basta con que nosotros demos un paso de fe y decir, Dios, a mí me cuesta trabajo perdonar, reconciliarme, ¿cómo por qué? Ya lo perdoné. Ya, o sea, con eso tú y yo estamos chido, ¿no? Ya perdoné, ahora mi Padre me perdona a mí. Pero dejarlo a un nivel de perdón y no buscar una reconciliación deja inconcluso el proceso de unidad. El perdón no vuelve a unir, la reconciliación sí vuelve a unir. Te invito a que te pongas de pie, vamos a terminar. Antes de que Jesús fuera entregado, Jesús oró un tiempo previo a que Él fuera entregado. Yo siempre digo, bueno, Dios escucha todas nuestras oraciones, ¿no es así? Él siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Pero yo creo que las que Jesús hacía, las escuchaba más. Yo creo. Y entonces estas son oraciones que Jesús hizo a su Padre. Antes de ser entregado, antes de vivir este proceso tan doloroso, donde fue vituperado, donde fue humillado, donde fue golpeado. Y sin merecerlo, lo hizo porque te ama y porque me ama. Y en el capítulo 17, verso 11, Jesús dice, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. En los últimos momentos, antes del sufrimiento de Jesús, Jesús ora por los discípulos y ora por los creyentes, y su oración es protégelos y que sean uno. Esa fue la oración de Jesús, que tú y yo fuéramos protegidos y que todos nosotros fuéramos uno. Más adelante en el verso 23 Jesús dice, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. La perfección en la unidad. Lo que está en el anhelo del corazón de Dios, que tú y yo seamos perfectos, porque está escrito. Solo es posible a través de la unidad del cuerpo de Cristo. Tú y yo unidos. Todos nosotros unidos, entendidos que somos un cuerpo y que vamos juntos a descubrir cuál es la función que cada uno de nosotros tenemos en ese cuerpo, pero cuidando la unidad, peleando por la unidad, porque esa es la fe que tenemos que poner en práctica. Permanecer en las reuniones dominicales, pero en las ministeriales también. Permanecer ahí, porque es ahí en donde tenemos oportunidades de hacer familia, de conocernos. Casa de unidad, reunión de hombres, reunión de mujeres, matrimonios, niños. Ahí está puesta la mesa en unidad cristiana. No hay pretexto, hay reuniones ministeriales para que podamos hacerlo y no faltar, bueno, salvo alguna situación complicada. Mantenernos firmes en la enseñanza. Ellos se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, y aquí hay un montón de enseñanza, cursos bíblicos, instituto REA, aún en las reuniones ministeriales se dan enseñanzas.
permanecer en la enseñanza. Claro que Dios quiere revelarnos a ti y a mí mientras estamos leyendo la palabra, pero también va a usar la vida de otras personas, y ese es el entendimiento, porque Dios va a querer usar la vida de otra persona para traer revelación a tu vida. Y si tú no tienes la humildad para reconocer que no lo sabes todo y que necesitas enseñanza, que alguien que Dios va a usar pueda revelarte lo que Dios quiere para tu vida, entonces no estamos entendidos, no hay madurez espiritual. Tener comunión y compartir los alimentos sentados a la mesa. También están las reuniones de ministerio. Orar y alabar a Dios son características de la iglesia neotestamentaria, llenos del poder del Espíritu Santo. Y sabes una cosa, yo quiero eso. Y aquí están las llaves reveladas en su palabra de lo que tú y yo estamos invitados a hacer en este tiempo. Y yo quiero cerrar nada más este tiempo, esta enseñanza, con acciones muy concretas. Te quiero invitar a que tomes una decisión o que tomes decisiones el día de hoy. Quizás seas del 25% o quizás seas del 75%, pero no importa, el llamado es al 100%. Tú tomarás una decisión si eres del 25 o del 75, y está bien, Dios no te va a dejar de amar, porque el amor de Dios no está condicionado a lo que nosotros hacemos, pero el propósito que Dios anhela para tu vida y para mía está muy claro, que viene en unidad, en un solo cuerpo. Y la primera invitación es: si tú nada más vienes el domingo y recibes y te vas y continúas tu semana, el llamado es a que decidas integrarte a algún ministerio, para que te puedas sentar a la mesa con tus hermanos, a compartir los alimentos, a aprender de ellos y dejar que el Espíritu obre en tu corazón y en tu vida, que empieces a descubrir a través de eso los dones que Dios te regaló, de cómo esos dones van a ser utilizados para edificar el cuerpo de Cristo. Y eso no se va a dar aquí en una reunión de 1 hora, hora y media. Bueno, puede ser, porque Dios lo puede hacer todo, pero ya vimos que lo que Él quiere es que tú y yo estemos unidos, sentados a la mesa, compartiendo los alimentos. Entonces, si tú eres de los que vienen nada más el domingo, te invito a que te integres. Si tú ya tienes un tiempo acá en Unidad Cristiana, ya participas en algún ministerio, y en este tiempo en Unidad Cristiana ha habido alguna situación complicada con alguno de tus hermanos, porque cuando Dios está trabajando para unir al cuerpo, el enemigo va a buscar destruirlo y va a aprovechar las condiciones de nuestros corazones para llevar a cabo esa división y esa fragmentación. Y si ahora el Espíritu Santo te está mostrando que hay alguna situación con alguno de tus hermanos que impide funcionar como un cuerpo, en comunión, en armonía, el llamado es: ve y reconcíliate. Reconcíliate. No es suficiente con que lo perdones, reconcíliate. Porque reconciliarse es retomar una relación, es volver a unir las piezas que están fragmentadas. Reconcíliate. El poder de Dios va contigo porque está en el corazón de Dios. Eso es lo que mueve con alegría y con gozo el corazón de Dios. Un cuerpo de Cristo reconciliado y entendido y cuidando la unidad. Y hay que empezar en casa. Tenemos que empezar en casa. La verdad es que a veces el lugar más atacado por el enemigo, donde busca dividir, donde busca romper la unidad, es en casa. También es importante que decidamos hacerlo ahí. Y eso confronta mi corazón, porque a veces estas pequeñas diferencias dejamos que crezcan y que vayan enfriando nuestros corazones, ¿no? Y seguimos avanzando sin entender que es importante reconciliarte, es importante formar, volver a unir, porque eso es lo que está alineado al corazón de nuestro Padre. Empecemos en casa. Levanta tus manos, vamos a hacer una oración. Dios pone en mi corazón a hacer una oración. Cierra tus ojos. Padre, aquí estamos, Señor, reunidos en tu presencia.
Has hablado al corazón de cada uno de nosotros. Quizá lo que estemos sintiendo en nuestro interior en este momento no es agradable porque hemos estado enojados, lastimados, heridos. O quizá hoy veo que le he dado rienda suelta a mis emociones y a mis sentimientos y me he puesto en el trono de mi corazón en vez de ponerte a ti en el trono de mi corazón. Pero el día de hoy, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que tú te muevas con poder esta mañana aquí en nuestra casa, en Unidad Cristiana, para que traigas a la luz eso que hay en el corazón de cada uno de nosotros, no para que volvamos a sufrir, sino entender que tú lo que quieres es sanar y restaurar a tus hijos, a tu cuerpo, para que podamos avanzar hacia el propósito que tú tienes para nuestras vidas, porque son propósitos eternos. Amado Jesús, tú oraste para que todos nosotros fuéramos protegidos y para que fuéramos uno, pero eso no va a ser posible en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio entendimiento, solo es en el poder de tu Espíritu. El día de hoy, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga esa unidad en esta iglesia, en Unidad Cristiana. Esa unidad que está en tu corazón, esa unidad que tú ves, que tú imaginas y que tú estás esperando para que entonces llegue a este lugar, llegue a esta iglesia todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Danos la fortaleza a cada uno de nosotros para creer que tú lo vas a hacer, que tú vas a obrar. Danos la valentía y la fortaleza para poder dar esos pasos de fe, de poder integrarnos, de poder perdonar, de poder reconciliarnos.